Hebreos capítulo 11. Si ya lo tienen, leo para ustedes de manera audible. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único.
A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades y afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas.
Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. Qué tremenda descripción de gente de fe. Realmente, cuando leemos un pasaje de la Biblia la primera vez, casi siempre lo que hacemos es una lectura muy rápida, superficial. Recuerdo que en el seminario una de las cosas que nos enseñó nuestro maestro de homilética, el pastor que nos daba clases de cómo presentar una predicación con propiedad, y esa es una materia que se lleva durante 3 semestres en el seminario. Cuando yo estuve en el seminario recuerdo muy bien eso. Una de las insistencias de nuestro maestro es: por favor, no se paren en el púlpito a leer el pasaje sobre el cual van a predicar como si se tratara de una carretilla que van empujando y que tienen prisa de llegar porque les pesa lo que llevan. Lean detenidamente el pasaje. Eso hace todo el mundo, leer la palabra de Dios con una forma de lectura superficial, ligera, con prisa de terminar, porque son tantos versículos. De hecho, hay una tendencia en las iglesias y en las congregaciones a optar por leer pasajes breves de las Escrituras, porque estamos condicionados a la capacidad de aplicación para escuchar de los auditorios que están frente a nosotros, las congregaciones. Para que tengan una idea de esto, hermanos, realmente nunca en un auditorio el público está escuchando al 100%, ni siquiera desde el primer momento. Un auditorio, un grupo público de personas que están escuchando a alguien exponer algo o una lectura, solo tiene la capacidad de escuchar máximo alrededor del 85% los más aplicados. Pero a partir de ahí, a medida que el tiempo va transcurriendo, la capacidad de un auditorio para escuchar se va perdiendo y las personas van oyendo menos. Así que después de 15 minutos de que una persona está hablando o leyendo algún texto, el auditorio ya tiene una atención de alrededor del 70-65%, y si tarda más tiempo disminuirá considerablemente. Al final, cuando haya hablado 30 o 40 minutos, es posible que del grupo total de personas que lo está escuchando solamente estén realmente captando solo el 35 o 40% de lo que está diciendo. Las personas tenemos una gran facilidad para distraernos, porque incluso lo que la persona está diciendo, por muy atentos que estemos, contribuye a nuestra distracción por la simple facilidad de la asociación de ideas. De manera que cuando la persona que está sentada escuchando en un auditorio oye al ponente decir la palabra frijoles, automáticamente lo asocia y dice: ¿le habré apagado a los frijoles? Y ya no solamente se distrae él pensándolo, sino que se voltea y le pregunta a quien tiene al lado: oye, ¿te recuerdas si le apagué a los frijoles? Y comienzan un debate entre ellos: no, hombre, si ni los pusiste. No, ¿cómo no? Yo me acuerdo que los puse al fuego antes de salir. Hermanos, la facilidad para distraernos es demasiada, es muy fuerte, y nuestra capacidad de retención al escuchar es muy pobre, cada vez se empobrece más.
y demasiados distractores. Uno de los más poderosos distractores en las reuniones, en los cultos, en las celebraciones, incluso con un propósito espiritual, son los celulares, porque tenemos el celular exactamente en la mano y ahora casi nadie lleva una Biblia pesada, un libro en la mano. Casi todo el mundo acude a la iglesia con un celular porque allí tiene una multiversión, es una aplicación en donde la Biblia viene con todas las versiones en castellano disponibles gratuitamente y puede acceder a la que sea y comparar el pasaje mientras el predicador está exponiendo una reflexión sobre el determinado pasaje. Sin embargo, la persona incluso puede, hermanos, aprovechar para checar si ha recibido alguna notificación de mensaje o ha tenido oportunidad de, etcétera. Es interesante ver cómo las personas tenemos tantas facilidades para distraernos. Así que yo fui instruido acerca de cómo leer un pasaje detenidamente para optimizar nuestra capacidad digestiva de escuchar lo que estamos leyendo. Y con mucha frecuencia prefiero que una sola persona lea por encima de la lectura congregacional en donde todos leemos unidos. Si ustedes se dan cuenta, en la celebración de la Congregación Emanuel hay muchos párrafos bíblicos intercalados que tienen el propósito de afirmar cosas, declarar cosas bíblicamente y darnos una hilación escritural de lo que estamos haciendo, darle sentido bíblico a todo lo que estamos compartiendo a través de nuestra celebración. Por lo tanto, leer la Biblia contribuye en el culto público a que la iglesia se identifique con el fundamento escritural de lo que estamos haciendo. Tiene sentido bíblico, tiene fundamento bíblico. La razón no es una razón ritual y religiosa, es una razón establecida, instituida por mandato divino. Dios dijo que las cosas se hicieran de tal o cual manera. Son cosas que asimilamos a lo largo del tiempo. Y cuando leemos un pasaje extenso, déjenme decirles, hay otros pasajes de la Biblia mucho más extensos que Hebreos capítulo 11. Pero cuando leemos un pasaje de 36, 39, 40 versículos como Hebreos 11, leerlo detenidamente contribuye a nuestra comprensión. Y debo decirles que yo espero que en el transcurso del tiempo que vamos a estar leyendo Hebreos 11 durante varios miércoles, mi expectativa es que ustedes y yo leamos Hebreos 11 más de una vez en este tiempo. No les pido que lo memoricemos, les pido que lo leamos reiterativamente. Cada vez que lo leamos, comprenderemos una nueva parte de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, hoy, mientras yo estaba leyendo, les comparto algo que tal vez ustedes pudieron captar en el momento en que yo estaba leyendo. Les comparto que yo capté interesantemente que Hebreos 11 dice literalmente que Isaac, el hijo de Abraham, no solo bendijo a Jacob. Fíjense lo que dice el versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. La idea generalizada es que la bendición fue solo para Jacob, ¿no es cierto? Y en la idea generalizada de que la bendición fue solo para Jacob, siempre hemos pensado que Esaú se fue con las manos vacías. Pero Hebreos capítulo 11 nos dice que no. Es interesante, tiene sentido, porque lo que podemos leer en las Escrituras es que Jacob vivió con temor durante muchos años, hasta que volvió a encontrarse con su hermano.
Pero cuando encontró a su hermano de nuevo y se reconciliaron, Esaú no era un desarrapado muerto de hambre que vagaba por el mundo. Era un hombre con riqueza, era un hombre poderoso, del cual su hermano Jacob llegó a tener miedo. Entonces, la bendición de Isaac tuvo efecto en la vida de ambos, no solo Jacob, sino también Esaú. En fin, entonces, ahí está el propósito de una lectura. Apocalipsis capítulo 1 nos dice: bienaventurados los que oyen, los que leen. Es interesante. De un tiempo acá yo he descubierto que tengo más capacidad para escuchar que para leer. En realidad, he descubierto que mis ojos ya están más cansados para leer y tengo más capacidad para captar. He ido desarrollando la capacidad para captar lo que escucho por encima de lo que leo. Me descubro leyendo y regreso varias veces a lo que ya leí porque necesito una comprensión más detenida de ello. Y escuchar me ayuda, refuerza el proceso que estoy llevando a cabo en la lectura. De manera que la lectura ya no es solamente un evento aislado de pasar los ojos sobre las líneas, sino involucra más sentidos, la vista y el oído. Y claro que cuando uno lee la Biblia tiene que desarrollar un olfato para oler lo que dice ahí entre líneas, porque algunas de las cosas no son fáciles de entender a primera vista. Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Muy bien, quiero detenerme solamente en el primer párrafo de Hebreos 11 y meditar brevemente en él. Estoy hablando de los versículos 1 al 3. Leo de nuevo: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Me impresiona lo que describe aquí porque parece una afirmación, hermanos, no solamente del significado de la fe. Déjenme decirles que tenemos ideas equivocadas acerca de la fe. Y una de las ideas equivocadas más comunes acerca de la fe es que la fe es una especie de facultad que quien cree tiene. Es una idea muy equivocada. Facultad que quien cree tiene para influir en la voluntad soberana de Dios. Lo voy a repetir. Si tú tienes fe, entonces tú tienes facultad para influir en la voluntad soberana de Dios. Así que tú puedes venir y decirle a Dios que lo que tú quieres que Él haga es, y decírselo con esta precisión, así puntualmente, para que Dios anote lo que tú estás esperando que Él haga y que Él está obligado a hacer por el hecho de que tú tienes fe. Esta idea está fundamentada en la interpretación aislada de ciertos textos bíblicos.
Por ejemplo, podríamos utilizar para esta afirmación el texto bíblico que dice que al que cree, todo le es posible. A lo largo de mi caminar con Cristo y en mi convicción cristiana, evangélica y bíblica, les puedo decir con toda certidumbre que no he conocido a un cristiano que se haya sacado la lotería basado en esa afirmación bíblica y evangélica, por cierto, una afirmación de Jesús: al que cree todo le es posible. No es así como se aplica. Es aplicable, por supuesto, tiene sentido lo que Jesús dijo, pero la manera y el sentido en que Jesús lo dijo, el contexto en que Jesús lo dijo, debe ser entendido como lo que condiciona todo le es posible al que cree. Porque no es un todo le es posible incondicional, ni es un todo le es posible ilimitado. Es un todo le es posible condicionado y limitado. De manera que la fe no es una facultad para influir en la voluntad soberana de Dios. Contra esa versión hay muchas afirmaciones bíblicas que nos dicen que Dios hará lo que ha determinado hacer. Y lo hará por encima de nosotros. De tal manera que esta afirmación bíblica acerca de la voluntad soberana de Dios prevalece por el mito infundado de que la fe es una facultad para influir en la voluntad soberana de Dios. Eso es muy, muy, muy importante entenderlo y no perderlo nunca de vista, no dispersarnos en esa percepción. La otra cosa equivocada que se tiene acerca de la fe es que la fe es una especie de energía universal que nos une a todos y por medio de la cual todos de alguna manera, como quiera que sea que hayan vivido, que hayan creído en lo que hayan creído, cuando lo hayan creído, de alguna manera todos van a llegar finalmente a un solo Dios y todos se van a salvar y todos vamos a ser compañeritos en el cielo, corriendo por las calles de oro y jugando a las rondas infantiles que jugábamos cuando éramos niños, a la rueda de San Miguel y todo eso, rodeados de ángeles y querubines y serafines. Y eso no tiene sentido bíblico. La Biblia es muy clara para hablarnos de que hay multitud de creencias y así deben ser consideradas, definidas y así deben ser interpretadas. Pero fe, solo hay una. La verdadera fe es aquella que está definida por esta definición, por esto que está establecido aquí en Hebreos 1, en Hebreos 11:1 y en Hebreos 11:6. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Quién te da esa garantía? ¿De dónde proviene esa garantía? Nosotros creemos en una salvación. Algo común que tenemos todos los que estamos en este grupo, leyendo esta porción bíblica, es que vamos a ser salvos. ¿Quién te garantiza eso? ¿En dónde tú estás convencido de que vas a ser salvo? ¿De dónde proviene tu certidumbre? De tal manera que la fuente de tu certidumbre no es tu persuasión interior humana metida en tu conciencia como una especie de instinto universal que nos hace uno a todos los seres humanos y que finalmente nos conducirá
a nuestro destino final glorioso, que es Dios. No, no hay tal cosa. En realidad la fe es un don otorgado por Dios. El que cree, cree de esta manera, bajo estas condiciones, con estas características, como una obra del Espíritu Santo, no como algo nacido dentro de sí mismo de manera espontánea. Hay una garantía, y el garante de eso no soy yo. Mi convicción personal es insuficiente en esto, por lo tanto no puedo depender de ella. Mi convicción individual interior es insuficiente y es irrelevante. La única manera que yo puedo acceder a esta forma de garantía de lo que se espera, esta forma de certeza interior de lo que no se ve, es porque quien sostiene esto es Dios. Es un poder externo a mí, alguien que no soy yo. Yo no soy garante de nada, ni siquiera de mi propia integridad, ni siquiera de mi propia fidelidad, ni siquiera de mi propia perseverancia. El garante es Dios. Dios es quien hace prevalecer su palabra por encima de la mía. Él era antes de mí, es mientras yo soy, y seguirá siendo después de mí. Así que ahí está esta percepción equivocada. Todos de alguna manera poseemos esta forma de energía que se llama fe. Y que, no, eso es parte de un conjunto, de un sistema de leyendas urbanas, de mitos y de creencias que la gente ha concebido para su propia conveniencia y que transmiten de una generación a otra y representan de mil maneras. Todas esas son creencias y como creencias son irrelevantes. Para ser salvo es indispensable la fe. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay otra percepción equivocada acerca de la fe. Quiero extenderme un poquito más. Es esta idea de que la fe en realidad consiste en la aceptación intelectual de ciertos conceptos. Yo tengo fe porque creo que esto es verdad. Incluso en la iglesia podemos encontrarnos con que personas tienen esta idea de que la fe se trata de la convicción intelectual, una cuestión mental. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. No significa que yo vivo conforme al orden de Dios. Solamente significa que yo estoy de acuerdo intelectualmente con la idea de que sí hay alguien que se llama Dios. Hay una diferencia radical entre una cosa y otra. Desde la perspectiva bíblica y más desde la perspectiva evangélica, desde la perspectiva no solamente veterotestamentaria, me refiero al Antiguo Testamento, sino de la perspectiva neotestamentaria, me refiero al Nuevo Testamento. En ambos universos, creer significa lo mismo. Esto habla de la unicidad de la Escritura. La Escritura conceptualmente es una sola. A lo largo de los siglos que tomó la Escritura, la conformación de lo que hoy tenemos y reconocemos como palabra de Dios. Sin embargo, en el fondo sigue siendo uno solo el concepto de la fe. Tú no puedes afirmar que crees verdaderamente si lo que tú dices creer no está integrado a tu sistema de vida.
Esto es interesante, hermanos. El sentido de una concepción teórica de que algo es veraz no significa que yo soy creyente realmente. Hay gente que cree de esa manera en las iglesias, pero no vive lo que cree, porque solamente lo maneja conceptualmente. La palabra de Dios tiene que pasar de nuestra colocación mental a nuestra colocación en el corazón, de manera que ella tenga la potestad de influir en nuestro estilo de vida. El Señor Jesucristo fue muy enfático con sus discípulos acerca de esto. Él puso un ejemplo que es la manera en la que el Señor Jesucristo concluye el Sermón del Monte. Estoy hablándoles de Mateo, capítulo 5 al 7. El Señor Jesucristo discursa en Mateo del 5 al 7 lo que algunos interpretan como el sermón o discurso bacalario, esto es, el discurso de titulación de Jesús como rabino. Era lo que habitualmente sucedía con un rabino. Cuando se graduaba, presentaba un discurso, una exposición, y durante 3 capítulos Mateo expone detenidamente la enseñanza, la interpretación que Jesús hace de la ley. Oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Cuando el Señor concluye su discurso bacalario, cuando termina el Sermón del Monte, como comúnmente se le llama, en Mateo capítulo 7, el Señor dice esta parábola. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron vientos y soplaron con ímpetu, y hubo lluvia tempestuosa contra aquella casa, y prevaleció porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias y tempestades y soplaron vientos con ímpetu, y aquella casa cayó porque estaba construida sobre la arena. Esta es la esencia de creer, no una cuestión de índole conceptual, sino una forma de obediencia que me lleva a mí a ceñir mi vida a lo que está escrito en la palabra. Ahora, entendemos lo que significa lo escrito aquí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora mismo estamos enfrentando a gente, estamos ante la noticia de personas muriendo de una manera totalmente inesperada, hermanos, ¿no es cierto? Gente que no tenía planeado morir ahora. Algunos, claro, mayores, otros con deficiencias de salud, pero mucha gente sana ha fallecido. El asunto es, ¿qué tan preparados estamos para vivir serenos este proceso que nos está tocando vivir en este momento? Creyendo lo que está escrito acerca de lo que sucederá con los que han creído en Jesucristo. El apóstol Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que bien sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y Pablo ha dicho, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Así que esto pone
en tela de juicio, de cuestionamiento y de confrontación nuestra definición de fe. Tu fe con la que vives tiene estas características tan elementales. Se dan cuenta que me ha tomado más tiempo exponer los errores habituales que hay acerca de aquello a lo que la gente concibe como fe, y que solamente hemos expuesto básicamente que la fe no es algo que nace de nosotros, que es un don de Dios, que el garante de aquello que creemos fehacientemente no soy yo, es Dios, y que por la obra de su Espíritu Santo yo puedo creer. Hermanos, ¿cómo enfrentaríamos circunstancias extremas, adversas, en medio de un episodio como el que nos está tocando vivir? Habremos de leer con más detenimiento lo que sigue y habremos de detenernos más en cada porción.